Listo. Entonces, empecemos un poco con la teoría y arrancamos con los ejercicios. Primero, entender el ciclo de conversión de efectivo y el ciclo operativo, ¿ya? Cada uno de estos, pues, básicamente se asocian al capital de trabajo, que es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. Ya han visto estados financieros, ¿correcto? La estructura de los estados financieros. Estás en mute, me comentas ahí. Profe, me estoy moviendo a la sala que no sé Ah, por qué bueno. se conectó al otro Wi-Fi. Dale, Aló, dale. profe, ¿me escuchas? Sí, sí, ahora sí te escucho. ¿Ahora me escuchas? Sí, bien. Ya no, es que no te escuchaba bien por el Ok. internet, Ya, pero ok. ya te escucho. Ya, listo. Entonces te preguntaba si ya tenían contexto de la estructura de los estados financieros. ¿Sí? ¿Ya los han visto? Sí, 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 el Ya, ciclo bueno. pasado. Listo, buenísimo. Entonces, capital de trabajo es la diferencia entre activo corriente y pasivo corriente. Luego de esto, tenemos algunas fórmulas de igualdad, que es básicamente el activo total es igual al patrimonio más el pasivo, ¿no? Pasivo más patrimonio. Activo corriente más activo fijo o no corriente es igual al eh, pasivo corriente más el pasivo de largo plazo más el patrimonio, ¿ya? Y estas igualdades normalmente las vemos en algo como esto. Dame un segundo y te muestro un modelo. Ya. Entonces, ese es el balance general, ¿ya? Ahí básicamente lo que tienes es la estructura del activo corriente, que decíamos que son todos aquellos que se ejecutan en un periodo menor a un año. Activo no corriente, para activos que se van a dar en un plazo mayor a 12 meses. Pasivo corriente, de igual forma, obligaciones que tiene la empresa en un corto plazo, menor a un año. Pasivo no corriente o deuda de largo plazo. Y patrimonio en la parte final, ¿no? Y siempre el activo corriente más el activo no corriente deben sumar lo mismo que el pasivo corriente, más el pasivo no corriente y más el patrimonio. Esta igualdad se cumple siempre en los balances, ¿ok? Entonces, un poco estas fórmulas nos dicen eso, ¿no? Que el activo total es igual a pasivo más patrimonio, que el activo corriente más el activo fijo, que es el activo no corriente, es la igualdad de todo el pasivo más el patrimonio. Y restando activo fijo y pasivo corriente, tenemos que esto es el CT, que vendría a ser el capital de trabajo, es el pasivo de largo plazo más el patrimonio menos el activo fijo. Son formas distintas, ahorita la operamos con números para que se pueda hacer más digerible. Vamos a un Excel como modelo y vamos a tener unos estados financieros típicos para poder desarrollar el caso. Listo, entonces, mira, ese es un estado de situación financiera, un balance típico para el año 2020, por ejemplo, en este caso. Y vas a notar que en la parte superior izquierda tenemos los activos corrientes por 1.945.000 soles. Tenemos el activo no corriente, que es de realización de largo plazo, por 1.300.000. Y el total del activo, que es la suma de estos dos, nos va a dar 3.264.000 soles. ¿Sí? Por el lado derecho tenemos el pasivo, tanto corriente como el no corriente, que se van a sumar en este total pasivo por 2.700.000. Y en la parte del patrimonio tenemos 492.000 soles. Que la sumatoria de todo esto, es decir, el total pasivo más el total patrimonio, te dan esos 3.264.000 soles. Que si nos damos cuenta es lo mismo que el total activo. Entonces, esa regla siempre se va a cumplir, ¿ok? Que todo el activo sea igual al pasivo y al patrimonio. Ahora bien, estas fórmulas de aquí lo que te dice es el activo total es igual al pasivo total más el patrimonio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el activo total? Esto que vamos a pintar en celeste, turquesa. Te dice que es igual al pasivo total más el patrimonio. Aquí está el pasivo total y aquí está el patrimonio. Si sumamos estos dos, vamos a notar de que 3.264.000 es lo mismo que tienes en el total activo, ¿sí? Esta regla básicamente siempre se cumple para cada una de las formas. Ahora bien, vamos a la parte práctica.
Pues hay unos periodos que debemos tener en consideración, que son los periodos de inventarios, los periodos de cuentas por cobrar y los periodos de cuentas por pagar, ¿ya? Básicamente ahí tienes el ciclo de efectivo o ciclo de conversión de efectivo que va a basarse en esos tres periodos. ¿En qué consiste? En lo siguiente. Tú primero compras la mercadería para poder venderla. Ese es el periodo de inventario, desde que lo compras hasta que la empresa lo vende al cliente final. Luego de esto, vamos a tener un periodo en el cual vamos a esperar que el cliente nos pague. Eso va a ser un periodo de cuentas por cobrar, que puede demorar algunos días. Y finalmente, en contra, vamos a tener el periodo en el cual nosotros le pagamos a nuestro proveedor, que el efectivo sale. Si de repente esa lámina no es del todo clara, yo tengo aquí otra que te puede ayudar de ejemplo. Eso es lo que decíamos, ¿no? Un poco tú pagas primero, compras la mercadería, lo tienes en tu almacén o inventario, lo vendes, luego lo cobras y nuevamente entra el pago. Entonces, todo ese ciclo de vida del negocio se refleja en el siguiente ejemplo. Aquí tienes una empresa de calzado. Digamos que el inventario lo tienes en el almacén por 10 días que demora la venta, ¿sí? Luego tienes cuentas por cobrar, le diste 30 días de crédito a tu cliente. 0 a 10 más de 11 a 40, aquí ya van 40 días en total que tú debes esperar hasta que recibas el dinero de esa venta. Y en contra vas a tener el plazo de crédito que te da tu proveedor, que en este caso es 60 días, ¿no? Que sería la cuenta por pagar. Entonces, ¿qué sucede? Esto rojo es como la presión de caja o de tesorería que tiene la empresa. Demora 40 días. Y la cuenta por pagar, la línea verde, es como el oxígeno que te da tu proveedor, ¿no? Que te da crédito para que le puedas pagar luego. Entonces, esa es una empresa sana porque de 0 a 40 días, digamos, aún no tiene que pagarle a su proveedor y hasta le sobran 20 días de exceso de caja, ¿no? Si uno resta los 10 días de inventario más los 30 días de cuentas por cobrar, le resta los 60 días que le da su proveedor, le va a salir un menos 20 días, que es finalmente el exceso de días o de ciclo de conversión de efectivo que tiene en caja, ¿sí? Vamos a poner el caso contrario, en el cual una empresa de repente demora 20 días en colocar sus inventarios, tiene otros 40 días para cobrar al cliente porque da mucho crédito y el proveedor le da solo crédito 30 días. Entonces aquí tienes un escenario en el cual tienes 20 días de inventario más 40 de cuentas por cobrar menos 30 de cuentas por pagar, te quedan neto 30 días a financiar, ¿no? Entonces, en este caso hay un descalce, aquí hay una diferencia de esta línea naranja hacia la derecha en la cual la empresa no tiene, digamos, esa liquidez, va a tener que conseguir una fuente de financiamiento para cubrirlo, ¿sí? Ya. Entonces, ¿ahí tienes Una, alguna consulta? sí, o sea, esto acá es malo y el ejemplo que me diste, el de arriba, es bueno, o sea, que debería ser así. Los ideales, sí. Cuando a ti te sobra este espacio, es bueno porque tienes liquidez, te queda un poco de días de oxígeno. En contrario, la reversa, ¿no? Como que tienes que pagar más rápido, que es 30 días, de lo que tú puedes cobrar, que es 60. Entonces ahí normalmente se busca una solución financiera, ¿no? Un préstamo posiblemente para poder cubrir ese capital de trabajo. Ya. ¿Sí? Ujú. Listo. Entonces, digamos, entendiendo ese ciclo de conversión que hemos visto, vamos ahora a la formulación, porque esto pues se traduce en números finalmente, ¿no? Entonces, digamos, si te parece, vamos practicando con los ejemplos que tú me pasaste. Dame un segundo y abro el archivo. Ok, estos son de EBIT, de EBITDA, que lo vamos a ver también en un momento, pero quiero verlos del ciclo primero. ¿Dónde estaría?
Vamos a hacerlo con el ejemplo que te estoy mostrando de estados financieros, ¿ya? Si por ahí tienes algún ejercicio que te gustaría desarrollar, me lo compartes y lo miramos en tiempo real. Pero igual va a ser útil porque tenemos datos de estados financieros de esta empresa, ¿ok? Entonces, el ciclo operativo y de efectivo. La rotación de inventario es igual al costo de ventas entre el inventario. Esto lo podemos calcular en un archivo nuevo, si te parece. Vamos a llevarnos el cálculo de esos días, ¿ok? En una hoja nueva vamos a calcular ciclo de conversión de efectivo y el ciclo operativo. Entonces, para esta empresa, por ejemplo, nos dice, en la rotación de inventarios es igual al costo de venta sobre el inventarios. El costo de venta, ¿dónde lo encontramos? En el estado de resultados. ¿Sí? Aquí vamos a encontrar el costo de ventas con un valor negativo, 1.900.000 soles. Y los inventarios es una cuenta del balance, que le encontramos aquí en lo que dice balance general. Mercaderías, existencias o inventarios es exactamente lo mismo. Se refiere al inventario propiamente. ¿Sí? Lo voy a poner con ese nombre para que puedas identificarlo más rápidamente. 500.000. Entonces, la rotación del inventario, eso es lo que vamos a llevar aquí como fórmula. La rotación del inventario va a ser igual al costo de ventas entre el inventario. Costo de ventas entre el inventario del balance. ¿Sí? En este caso sale negativo porque el costo está en negativo. Simplemente le ponemos un menos adelante y nos va a salir ese ratio de 3,76. ¿Ok? Esta es la primera parte de la fórmula, pero realmente lo que nos importa calcular es los días de inventario. Y para poder tener los días de inventario, necesito haber calculado esa rotación que está dentro de la fórmula. ¿Sí? Entonces, los días de inventario no es más que 360 dividido entre esa rotación. Entonces yo calculo acá 360 entre esos días de rotación. Me va a dar 95,67. Estos serían los días de inventario. Si lo trasladamos al ejemplo que sería esto, este plazo de 20 días que teníamos Ajá. acá. ¿Sí? Eso ahí es que los inventarios se compran hasta que se venden, o sea, 95 días. Correcto, 95 días. Eso tiene lectura. La rotación se mira como veces, no tiene una lectura en días propiamente. ¿Ya? Es como decir, mi inventario rota 4 veces en el año. ¿Sí? Pero lo que realmente le damos una lectura es a este de acá, que sí se mide en días, 96 días. ¿Sí? Es lo que demora mi inventario en rotar. Listo. Entonces, ahora miremos el segundo, que es la rotación de la cobranza. Eso es las ventas dividido entre las cuentas por cobrar. Entonces, rotación de cobranzas es las ventas que vienen del estado de resultados, recordemos, ¿no? Sobre las cuentas por cobrar, que las tenemos en el balance, en el activo corriente, especialmente en la cuenta por cobrar a clientes, ¿no? Esas son mis cuentas por cobrar comerciales. Entonces, esto me da 2,36. Nuevamente, eso tiene una lectura de veces, ¿ok? 2,36 veces. Y los días de cobranza va a ser 360 entre esa rotación. 360 entre este número. Esto sí se puede leer en días. 152 días en promedio es lo que me tardó en cobrar una factura que le he emitido a mi cliente. ¿Ok? Buenísimo. Luego vamos a tener A más B que nos va a dar el ciclo operativo. O sea, los días de inventario más los días de cobranza me van a dar ese ciclo operativo. Yo sumo 96 más 152 y ese es el ciclo operativo. En el caso de este ejemplo, ¿cuánto sería, de esta empresa, perdón, cuánto sería el ciclo operativo? De 0 hasta 60, ¿cierto? Porque es la sumatoria del plazo de inventarios más de cuenta por cobrar. 60 días de ciclo operativo. En esta otra empresa, el ciclo operativo es de 40 días, que es la suma de estos dos plazos, ¿sí? Entonces, hasta ahí estamos, digamos, teniendo ese primer cálculo. Y luego vamos a tener el ciclo de efectivo total, ¿no? Para ello es necesario, además de este ciclo operativo, calcular los días de pago. Para poder calcular los días de pago, ahí importante poder calcular primero las compras, que es igual al inventario final más los costos de venta menos el inventario inicial, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona el sistema de compras? Vamos a hacerlo por aquí a la derecha. Digamos que tú eres una empresa productora de determinado bien
tienes un saldo inicial. Vamos a ponerle un nombre, no sé. Se me ocurre calzado, ¿ok? Entonces tú tienes un saldo inicial de esos calzados, digamos que tienes 100 pares que están valorizados en 200 soles. Esto es 20.000 soles de saldo inicial, ¿sí? Del inventario. Luego vas a tener en el mes compras, porque vas a tener que, esto van a ser las entradas, ¿no? Vas a tener que comprar para renovar tu stock. Entonces, digamos que compraste otros 50 pares por el valor de 50 soles. Son 2.500 soles. Y vas a tener unas salidas, que son las ventas, ¿no? Que ha hecho la empresa. Y digamos que eso fue, vamos a ponerle 10.000 soles, ¿sí? Ese es el costo de las ventas, por si acaso, ¿no? El costo de las ventas es esa salida del inventario, que en este caso es 10.000 soles. Y finalmente, un segundo, vamos a tener el saldo final, ¿ok? Que no es más que el saldo inicial más lo que compraste menos lo que salió. En este caso, 12.500. ¿Sí? Hasta ahí esa lógica está clara para llevarla luego al siguiente cálculo. Sí, profe. Bueno, eso. Entonces, ¿qué es lo que normalmente nos piden aquí en el cálculo? Es determinar las compras. O sea, tu incógnita es las compras, o sea, esta de aquí. No sabemos cuánto compramos en el mes, entonces te van a dar todas las otras variables. Pero si tú conoces esta formulación, vas a poder reemplazar y llegar al mismo resultado, ¿no? Entonces, lo que te dice es, las compras es igual al inventario final, que lo tenemos acá, saldo final o inventario final, más el costo de ventas, que ya sabemos que el costo de ventas son las salidas o sí, las salidas que han habido en el mes por efecto de las ventas y el inventario inicial, menos el inventario inicial que lo tienes acá. Entonces, con esas tres variables, tú puedes determinar cuánto fue tu compra, ¿sí? Em, si te dieran en el caso esos datos, lo puedes calcular como compras. En este caso puntual, no tenemos ese dato, pero básicamente vamos a asumirlo, ¿ya? Porque no lo tengo como tal, porque aquí en este ejemplo está el inventario ya, este es el saldo final, ¿ya? Pero no tenemos calculado como tal el costo o salida. Entonces, vamos a ponerle un dato aleatoriamente, ¿ya? Digamos que esta rotación de pagos, digamos, nuestras compras la tenemos que poner aleatoriamente. Digamos que las compras para ese mes fue un valor de, en base a sus inventarios, más o menos unos 300.000 soles. ¿Ok? Entonces, si las compras fueron 300.000 soles, para esta empresa, su rotación de pagos serían las compras entre las cuentas por pagar. Rotación de pagos. Las compras entre las cuentas por pagar, que las tienes acá. En el pasivo corriente, cuentas por pagar a proveedores. Actualmente no tiene un número, pero voy a bajar este 295 para que nos rinda el ejemplo. ¿Ok? Esta de aquí lo voy a bajar aquí a proveedores. Esta es como tu cuenta por pagar de proveedores, para que haga sentido. ¿Sí? Entonces, tenemos que la rotación de pagos es como uno, ¿sí? Es como uno. Y los días van a ser calculados como 360 entre esa rotación de pagos. 360 entre 1,02 me va a dar 354. ¿Qué quiere decir? Estos son los días que me da en promedio de crédito el proveedor. ¿Sí? Vamos a ajustar aquí un poquito el valor para que no sea tan alto. 200. No, menos. Tiene que ser más. 500. Vamos a dejarlo acá, 800, ¿ya? Con compras de 800 en el mes, tú tienes una rotación de pagos que es 800 entre la cuenta por pagar, que es 300.000 soles casi, ¿sí? De 2,71 veces, ¿no? En el año. Quiere decir de que tú compras casi 3 veces al año mercaderías. Y los días de pago son 133, que es en promedio el plazo de crédito que te da tu proveedor. Entonces acá viene el cálculo ya más abajo, no de ciclo operativo, sino este sería el ciclo de efectivo, ¿sí? Algunos le llaman ciclo de conversión de efectivo. Pero el ciclo de efectivo no es más que A más B menos C. Es decir, ya tenemos el ciclo operativo y le vamos a restar los días de pago. En este caso 133. Y nos va a dar 115. Y estos serían nuestros dos valores
incógnitas que nos van a pedir en los problemas típicamente, ¿no? Esto se responde en días nuevamente. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a ciclo de operativo y efectivo. Aquí hay algunos ejemplos, pero es un poco más de lo que hemos estado viendo ya. Y las oportunidades de que mejores eso, pues dado que son signos contrapuestos, que serían que el ciclo de inventario se acorte, que el ciclo de cuentas por cobrar o crédito que le das a tus clientes se acorte y que el de cuentas por pagar sea el más largo posible, ¿no? Con esos tres herramientas podrías mejorar tu ciclo de efectivo. Ahora bien, bueno, esto es un poco más teórico, creo que aquí no hay tanto por ver. Eh, y listo. Eso sería en cuanto a ciclo de efectivo y operativo. ¿Alguna consulta sobre este primer punto? ¿O vamos con Evit y Notepad? No, está perfecto, profe. Eso es lo único que me podría venir de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Es básicamente lo que te va a venir ahí es te van a dar los datos de la empresa. En este caso hemos puesto algunos datos típicos. Tienes que tener la cuenta de inventarios, la cuenta de clientes y la cuenta de proveedores. Básicamente con esos tres datos del balance y con tu estado de resultado, tanto la cuenta de ventas como la de compras, si tú replicas estas fórmulas que hemos visto aquí, aquí está formulado, te lo voy a compartir igual el archivo para que puedas tener la ruta de dónde viene cada cosa. Pero básicamente si tienes esos datos, haces los cálculos y te van a salir los días de inventario, cobranza y pagos, y con eso vas a calcular tus ciclos operativos y de efectivo, que sería lo máximo que en ese nivel te pueden pedir en base a la información que nos han suministrado aquí. Sí, hemos barrido con, digamos, toda la PPT. Claro. Y profe, tengo una pregunta. Sí, El ciclo operativo, ya, el ciclo operativo es inventario más cobranza. El ciclo de conversión de efectivo es el operativo menos el pago. sí, correcto. ¿No? Y después el que es solo conversión es inventario más cobranza. Ah, es lo mismo. Sí, aquí tienes Ah, estos dos que ya te dan este primer resultado. Vamos a añadirle una forma, pero sí, solamente son dos cálculos ahí a la vista. Dame un segundo, añado un corchete. solo que lo resume diciendo ciclo operativo. Exacto, pero yo podría hacer la fórmula, también llegar a lo mismo sumando días de inventario más días de cobranza menos días de pago. Estamos llegando a los mismos 115, pero aquí estoy como que resumiendo ya, ¿no? Ciclo operativo que ya trae estos dos de arriba menos los 133 de día de pago, pero llegas a lo mismo, Ya, ¿ya? perfecto. Listo. Entonces, bueno, estos ahí para tenerlos en cuenta. Listo, vayamos con... solamente estas actividades no las comenté, pero de repente puedan comentarlo. No, no creo que es el core del curso porque la pregunta va a ir más numérica, pero solo a nivel teórico, si es que preguntaran esto, las actividades que incrementan el efectivo de la empresa, o sea, el cash, van a ser aumentar la deuda a largo plazo, o sea, que no tengas deuda de corto plazo porque eso te quita el efectivo, sino patearla, digamos, a 2, 3 años, aumentar el capital, o sea, que los socios puedan inyectar capital en la empresa para que sea líquida, aumentar el pasivo corriente, también, o sea, de cierta forma una deuda en el corto plazo también te incrementa el efectivo porque te están dando algún recurso, ¿no? Reducir el activo corriente, que sería, digamos, las cuentas por cobrar, ¿no? Que las tienes en el activo corriente, si las reduces, ¿qué te van a dar cash en cambio, ¿no? Te van a pagar. Y la reducción de los activos fijos. Hay empresas que venden algunos equipos que son de largo plazo, pero con eso recuperan efectivo. Entonces, todas esas actividades hacen que el efectivo incremente. No es para memorizarlo, pero es como para tener en contexto que si se mueve cada partida del activo, tú vas a tener una consecuencia, ¿no? Entonces ahí lo que serviría de repente es analizar, ok, si sube mi cuenta por cobrar de clientes, ¿eso me incrementa o me reduce el efectivo? Son cosas como para irse preguntando. Ah, listo, si reduce la cuenta por cobrar de clientes es porque el cliente me está pagando. Eso mejora mi efectivo, ¿sí? Lo mismo con los inventarios. Si aumenta el inventario, quiere decir que estoy comprando más mercaderías. Eso me quita efectivo. Pero por el contrario, si se reduce el inventario, quiere decir de que tengo menos mercaderías porque las he vendido. Entonces estoy aumentando el efectivo. ¿Sí? Lo mismo con inmueble, maquinaria y equipo, que son partidas de largo plazo, que si tienes muy alta esa cuenta es porque las tienes invertidas, no tienes efectivo. Por el contrario, si son más pequeñas o las vas reduciendo, quiere decir de que estás deshaciéndote de esos activos y obteniendo liquidez a cambio. Lo mismo, pero con las contrapartidas del pasivo, ¿no? Que son obligaciones
que en la medida que crezcan las obligaciones, quiere decir que tú has recibido algo. Por ejemplo, si tuvieras cuenta por pagar financiera, que es un préstamo del banco, aquí se ve como una deuda, ¿no? Pero en la contrapartida sería posiblemente que el banco te dio dinero, te dio cash. Entonces, hay que linkear bien esos conceptos para que, digamos, sepamos los efectos y esta tablita te puede ayudar a entender, digamos, qué pasa cuando se mueve cada una de esas partidas del activo, del pasivo y del patrimonio, ¿vale? Listo. Ahora sí, vayamos con, te contaba un poco sobre el EBIT o EBITDA y el NOPAT. Déjame un segundo, te muestro más pequeñas. Esto es medidas de desempeño. Ya, entonces, primero voy a apoyarme en un material propio para poder ir de menos a más en cuanto a al entendimiento del EBITDA. ¿Ok? Un segundo. Ya, profe. Ya, mira, yo creo que esto te va a servir muchísimo. Entonces, aquí tenemos la estructura del estado de resultados. Un estado de resultados normalmente parte desde las ventas, en la parte superior, ¿no? Ventas netas, menos el costo de ventas, te va a dar la utilidad bruta, que es una primera medida de utilidad. Luego tenemos los gastos de venta y los gastos de administración, que van en negativo, ¿sí? Y esto te va a dejar un EBITDA. EBITDA significa Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, ¿sí? Entonces, lo que nos está diciendo es que estos son los beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, ¿sí? Entonces, si está antes, ¿qué quiere decir? Que después del EBITDA voy a tener todas esas cosas que me está mencionando acá, ¿no? O sea, van a estar las depreciaciones y amortizaciones, los intereses y los impuestos, que en este caso es el impuesto a la renta. ¿Sí? Entonces, teniendo claridad de esa estructura, vamos a hacer algunos cálculos que van a estar mapeados aquí en las PPTs. De hecho, lo primero que te referencia es el EBIT, ¿ya? Que son los Earnings Before Interest and Taxes. Entonces, aquí no habla todavía de depreciaciones y amortizaciones, solamente estamos hablando de este indicador, que es una utilidad antes de intereses e impuestos y constituye un indicador, pues, esencial dentro de los estados contables, financieros, eso es más teórico, pero vayamos al EBITDA, que era un poco lo que te mencionaba, que es una utilidad operativa, ¿no? Como una utilidad operativa descontando algunos efectos de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Más allá de la teoría, esta estructura es un poco lo que te he mostrado aquí, ¿no? Lo mismo que te he mostrado aquí está aquí, ventas menos costos menos amortizaciones y depreciaciones, pero si nos damos cuenta, esto debería estar nuevamente sumado para llegar al EBITDA, ¿no? Entonces, aquí tenemos los gastos de administración, los gastos de comercialización, el resultado operativo, los resultados financieros, ganancias antes de impuestos, impuestos a las ganancias y beneficio resultado. Entonces, el EBIT viene a ser el resultado operativo, ese que está acá, ¿no? Si nos damos cuenta, el EBIT sí considera amortizaciones y depreciaciones, ¿no? Si nos damos cuenta, la diferencia entre EBIT y EBITDA son las dos últimas letras, depreciaciones y amortizaciones, ¿no? Entonces, cuando lo incluyes, ese es un resultado operativo, que significa el EBIT. Pero si al EBIT yo le sumo ese valor de las depreciaciones y amortizaciones, llego al EBITDA, ¿sí? ¿Por qué se diferencia o por qué se tiene esa segregación o exclusión de la depreciación y amortización? Es porque son partidas no monetarias, entendiendo que la depreciación es una provisión contable que refleja la pérdida de valor de los activos, es como una señal nada más, pero no es que vas a pagar algo, no va a salir de la empresa un pago por depreciación o por amortización. Es simplemente una señal de que tu activo va deteriorándose en el tiempo y tenemos que registrarlo como una partida de gasto. Por eso es que va aquí en signo negativo como depreciaciones y amortizaciones, ¿sí? Pero no es que, digamos, vayas a pagar. Y por eso es que se diferencia del resultado operativo. Normalmente lo que se ve es el EBITDA porque resta ese efecto contable, ¿sí? Teniendo eso claro, vamos a tener también un indicador llamado NOPAT,
que es el Net Operating Profit After Taxes, o utilidad operativa de operación neta después de impuestos, ¿no? Entonces el NOPAT no es más que el EBIT que habíamos calculado anteriormente, decíamos, ¿sí? Como resultado operativo, el EBIT por uno menos T, que es T, la tasa de impuestos. En nuestro país, pues opera la del régimen general, que es 29,5%, la tasa de impuesto a la renta, pero hay algunos regímenes especiales que tienen tasas más pequeñas, como el 10%. ¿Ya? En general, eso no es un tema más tributario que ven los contadores, pero en general aquí se toma para el ejemplo, vas a tomar la tasa de impuestos que te indique el profesor en el caso. ¿Sí? Y el NOPAT calcula el margen operativo que quedaría para los accionistas si la empresa no tuviera deuda. ¿Ok? Entonces, esta es un poco la lectura de lo que viene siendo el NOPAT. Aquí tienes, digamos, la figura de cómo se compone, ¿no? Las ventas netas, si le quitamos los gastos de operación y depreciación, nos quedan los impuestos operativos y aquí abajo nos queda el NOPAT, que sería la diferencia, ¿no? O sea, la utilidad después de haber pagado los impuestos operativos. Finalmente, el análisis DuPont descompone esas utilidades, ¿no? El ROE, que es la utilidad neta entre el patrimonio, lo voy a descomponer en tres factores. La eficiencia operativa, que es la utilidad neta entre las ventas. Esto se llama normalmente el margen neto, ¿no? Se le llama margen neto. El segundo componente, que es la eficiencia de uso de activos, ventas sobre activos. Esto es rotación de activos, normalmente se le llama. Y al tercero, el componente 3, el apalancamiento, que es los activos sobre el patrimonio, ¿no? Ese es el nivel de apalancamiento que tiene la empresa. La multiplicación de estos tres te va a dar el ROE. Esta primera parte es un poco teórica, pero vayamos ahorita a hacer los ejercicios para entenderlo mejor. ¿Ok? Temas adicionales que debamos tener en cuenta. Veamos las PPTs. EVA también van a tocar, ¿cierto? En su temario. Sí, profe. Ya, buenas. Entonces, el EVA básicamente te define cuál es el valor creado o destruido en la empresa, ¿no? Entonces, si la empresa tuvo rentabilidad superior al costo de capital, se ha creado valor, tienes un EVA positivo. Si por el contrario, la rentabilidad que se ha generado es menor que el costo de capital, entonces se habrá destruido el EVA, ¿no? Entonces, básicamente ese cálculo es importante, lo vamos a ver ahora en un momento. La rentabilidad del capital invertido o ROIC es lo que nos dice cuánto nos dejó el dinero que invertimos para determinado proyecto. El WACC, que es el costo ponderado promedio de capital o Weighted Average Cost of Capital, ya significa el costo promedio de los recursos que tiene la empresa. Tú sabes que la empresa tiene dos tipos de recursos pasivos que nos lo prestan los terceros, puede ser un banco, mis proveedores, un prestamista, etcétera. Estos son los pasivos. Y el patrimonio que me los da los accionistas. Ningún recurso es gratuito. Los pasivos normalmente tienen una tasa de interés, si es que es un préstamo, y en el caso del patrimonio, el accionista también espera algo de la empresa, que es sus dividendos, las utilidades que pueda generar, ¿no? Entonces, estas tasas de interés tienen un costo y la tasa del accionista tiene otro costo. El promedio de esas dos tasas es lo que me va a dar el WACC como promedio de costo de los recursos, ¿no? De capital de la empresa. Y el capital de operación total sobre capital invertido, que es otra de las fórmulas del COT que también utilizamos. ¿Ok? Déjame ver si tenemos algo más por acá de formulación que nos puede ayudar. El ROIC, que básicamente es el retorno, te decía, sobre el capital invertido, se calcula como el NOPAT, que lo vimos líneas arriba, que es el EBIT por uno menos T, ¿no? Dividido entre el capital invertido, ¿no? Por ejemplo, para esta empresa invirtió $49,300 sobre 12,740, que fue el NOPAT o la utilidad generada, le da 25,84% de retorno o ROI. Y eso es lo que mide la rentabilidad de un proyecto. Eso ya lo habíamos visto, el NOPAT. Esto nuevamente también. El capital operativo total, capital. A ver, vayamos por pasos. Aquí tenemos NOPAT. Después de impuestos es la utilidad de una compañía genera si no tuviera deuda ni activo financiero, ¿no? Entonces, básicamente a ese NOPAT es igual al EBIT multiplicado por uno menos la tasa tributaria. El EBIT menos el impuesto sería incorrecto, es lo que nos dice acá, ¿no? Básicamente. Eh, Esto lo vamos a ver con mayor precisión en el cálculo.
El EVA, el ROIC, el WACC. Flujo de caja, FEN y FEL, flujo de efectivo neto y flujo de efectivo libre. El flujo de efectivo neto es la sumatoria entre las utilidades contables con la depreciación y la amortización de los activos. Partidas que no generan movimiento alguno efectivo, lo que comentábamos, ¿no? Que no, esas partidas no generan cash o pagos reales y por lo tanto significa un ahorro por la vía fiscal. Entonces, el flujo de efectivo neto en este caso va a ser igual a la utilidad neta más la depreciación y la amortización. Por el contrario, el flujo de caja libre es el que está disponible para distribuirlo entre los inversionistas y los dueños de la empresa, una vez que la compañía haya efectuado todas las inversiones. Entonces, eso es igual a NOPAT menos la inversión neta en capital de operación, el COT. El FEL también es igual al EBIT por uno menos T, que es la fórmula del NOPAT, menos esa misma inversión. Y el FEL además es igual o esta inversión neta en capital de operación es igual al COT de cierre de año menos el COT de inicio de año. Estructura del WACC, que era lo que Profe, convertimos. una pregunta, ¿cuál es la fórmula de FEN? Sí, la del FEN es utilidad neta más depreciaciones y amortizaciones. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Entonces, es esta última línea, básicamente, la del FEN, de la neta, y le sumas esta línea de depreciaciones y amortizaciones que tienes después de EBITDA. ¿Sí? Listo. Y la del FEL, decíamos, es el NOPAT, que nos va a dar la inversión neta en capital de operación, o sea, NOPAT menos inversión neta en capital de operación, y esta inversión neta en capital de operación es el COT de cierre de año menos el COT de inicio de año, o sea, es la variación, ¿no? De ese COT. Luego tenemos el WACC, que era lo que te comentaba, hay una deuda de acreedores, en este caso de bancos, puede ser de proveedores que cobran intereses, y hay un capital que son los accionistas, básicamente. Ambos me ayudan a financiar la empresa, pero uno tiene una tasa, ¿no? Aquí lo referencian como KE. El KDE es el costo del equity, ¿ya? Solamente que son siglas en inglés, pero significa básicamente el equity, que es la parte de patrimonio del balance. Y el debt, que vendría a ser la deuda, también tiene un KD, que es el costo de la deuda D, básicamente. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver en detalle. Por ejemplo, aquí, aquí tenemos el ejemplo. Tú tienes varias fuentes de financiamiento, ¿no? Tienes préstamos, BCP, BBVA, total de préstamos, te han prestado 300 y 200, 500.000 soles. Y el capital social es de 200.000. En total, tu financiamiento es de 700.000. Pero de estos de aquí hay una participación, ¿no? El 71% tú te financias con préstamos y el 28% te financias con capital de socios, de los cuales los préstamos tienen estos costos. El BCP te cobra 8,5% de tasa, el BBVA 9,3%, entonces tú tienes aquí un promedio, ¿no? De estos que te da 8,8%. Y por el lado del capital social, esta es una única tasa de rentabilidad esperada del accionista, que es 12%. Ahora bien, la deuda como préstamos tiene una ventaja, que tiene un escudo fiscal, ¿no? Esa tasa, o mejor dicho, para que se entienda el efecto del escudo fiscal, cuando uno toma deuda en la empresa, los intereses son deducibles de la utilidad. Lo que quiere decir es que si yo me gasto más intereses, voy a tener menos utilidad, lo que en principio podría ser adverso, pero eso tiene un efecto contrario, que es que voy a pagar menos impuesto a la renta. Porque si la utilidad es más pequeñita, yo pago menos impuesto. ¿Sí? Por el contrario, si no tuviera deuda, la utilidad baja como que líquida, ¿sí? Entonces no tengo ninguna deducción de impuestos por gasto financiero y por consecuencia voy a terminar teniendo una mayor utilidad y voy a pagar un mayor impuesto a la renta. Ese concepto de escudo tributario, escudo fiscal, ¿se entiende? Profe, tengo una pregunta. Sí, adelante. ¿Para qué sirve el WACC? Ah, ya. El WACC, que vamos a calcularlo aquí, es porque eso te va a determinar el costo promedio de capital. ¿Y para qué sirve eso? Porque lo vas a contrastar contra la rentabilidad del proyecto para saber si obtuviste valor agregado económico, EVA, ¿no? Si es positivo, porque vas a contrastar esto. El WACC es tu costo y la rentabilidad. Cuando contrastes eso, si la rentabilidad fue mayor que el costo, tuviste un EVA positivo. Si la rentabilidad es menor que el costo, o sea, una empresa puede ser rentable inclusive. Puede ser rentabilidad positiva, pero si no logra con esa rentabilidad cubrir el costo de los recursos que se ha prestado, entonces es como si estuviera destruyendo valor, ¿no? Tiene un EVA negativo.
O sea, el costo de todo en promedio. de toda la operación de la empresa. En este caso, esta empresa se financia con dos fuentes, préstamos y capital social, ¿no? Entonces, todo eso, cada uno con sus respectivas tasas, nos va a dar un WACC, ¿no? Que es un promedio en base al peso de cada préstamo y de cada aporte, y la tasa que tiene cada uno de ellos nos va a dar ese WACC. Ahora bien, esto lo voy a enfrentar contra el ROIC. ¿Te acuerdas que vimos la rentabilidad del proyecto más arriba? Entonces, cuando yo contrasto esos dos aquí en el EVA, si la rentabilidad es mayor que el costo de capital, que es el WACC, entonces quiero decir que el EVA es positivo, he creado valor. Si por el contrario, y ahí el ejemplo que te decía, ¿no? Puedo tener rentabilidad positiva, puede decir en la cuenta de resultados que ganamos $100.000, pero si eso no logra cubrir el costo de capital, en realidad estoy destruyendo valor, ¿no? Un EVA negativo. Ya, claro, profe. Listo. Entonces, un poco ahí lo que era el WACC, la lógica del WACC. Ahí básicamente lo vamos a ver mejor en Excel, pero básicamente es multiplicar las tasas por sus respectivos pesos. Y la ventaja que tiene la deuda básicamente es porque tiene escudo fiscal, ¿no? O sea, a diferencia del impuesto, perdón, a diferencia del impuesto a la renta o la utilidad que tú determinas aquí, si tienes más gasto financiero, pagas menos impuesto a la renta. Entonces, ese efecto es del 29,5%, que era la tasa de impuesto a la renta que conversábamos, ¿sí? Entonces, básicamente, tú tienes una tasa de 8,5%, ¿no? Un segundo, 8,5%, pero si la multiplicas por 1 menos 29,5, que vendría a ser como el 70,5%, ¿sí? ¿Sí? 0,75. Eso te va a dar una tasa neta de 5,99, que es el 6% que tenemos acá. ¿Sí? O sea, la tasa me cuesta 8,5, pero sí, como hay un efecto favorable por la cobertura de la tasa de impuestos, entonces realmente la tasa que yo recibo es de 6%. ¿Sí? Porque hay un beneficio tributario de tomar deuda. Lo mismo va a pasar con el crédito del BBVA. Ambos están afectos a ese escudo fiscal por la tasa del impuesto. Y el capital social, eso sí no tiene ningún escudo, básicamente porque son aportes de socios y eso no se ve por el estado de resultados. Uno no ve, digamos, el aporte que tenga algún tipo de escudo fiscal. ¿Sí? En ese sentido, esos son los costos después de impuestos y ese 7,9 sale, digamos, como resultado de cuánto nos cuesta la deuda con bancos, que es 4,4, más lo que me cuesta el capital social, que para estos efectos es 3,4%. ¿Sí? ¿Cómo llego al 3,4%? Es la multiplicación de 28,6 por 12%. ¿Sí? Ahí estoy llegando al 3,4, que vendría a ser la estructura del costo WACC, y la suma de A más B me va a dar este 7,9. Aquí está redondeado, obviamente, pero te va a dar 7,9 en total si lo hacemos en Excel con todo el detalle. ¿Sí? Ahora vamos a practicar en ello para poder llegar. Listo. Entonces, vayamos, si te parece, de una al ejercicio para que no nos gane mucho el tiempo. Y vamos a ver aquí, lo que me gustaría ver es los casos para resolverlos. Déjame ver. En los cuadernos de trabajo tienes, me parece, ejercicios, ¿no? Sí, ahí tiene varios, profe. Ya. Entonces, definiciones, yo creo que ahí puedes practicar en casa. Vayamos con los ejercicios numéricos, si te parece, y vamos a ajustar. ¿Ok? Entonces, vamos con este, por ejemplo. Dicen, Empresa Frutas del Perú muestra sus principales cuentas en los años 23 y 24 en miles de soles. Se le pide en primer lugar identificar con una X a qué estado pertenece cada cuenta y posteriormente elaborar el estado de situación financiera y estado de resultados para ambos años. Entonces aquí te dan las cuentas y tú lo que tienes que identificar es de dónde provienen y a dónde lo vamos a registrar. ¿Sí? Entonces, tienes dos opciones: estado de situación financiera y estado de resultados. Recordábamos cuál era el estado de situación financiera, el balance, ¿sí? Y el estado de resultados era el estado de resultados integrales, el que hemos estado viendo hace un momento, de donde sale el EBITDA, de donde sale el EBIT y todas las demás cuentas. Entonces, las ventas, ¿dónde irían? Me vas respondiendo y vamos llenando. Y yo te corrijo En si te los control. resultados. Estado de resultados. Ok, costo En el estado de resultados también. también. Cuentas por cobrar comerciales.
En el estado de situación financiera. Correcto. Efectivo, el cash, En el estado de situación financiera, perdón. situación financiera. Gastos operativos, ¿dónde va? En el estado de resultados. Gastos operativos en el estado de resultados. Gastos por intereses, ¿dónde va? En el estado de resultados. Resultados, perfecto. Cuentas por pagar comerciales, los proveedores. En el estado de situación financiera. Situación financiera. Deudas de corto plazo. Estado de situación financiera. Inventarios. Estado de situación financiera. Deudas a largo plazo. Ay, estado de situación financiera también. Bien. Activos fijos netos. También, estado de situación financiera. Ok. Y dividendos por pagar. También, estado de situación financiera. Bueno, entonces ya identificamos dónde va cada cosa, independientemente de cuál sea la cifra que esté en el ejemplo. Lo que deberías hacer aquí para construir tus estados financieros es lo siguiente. Juntas todo lo que está en tu estado de resultados, ¿sí? Los pegas, más o menos que los pegas, y te los llevas por aquí a la derecha, ¿no? Costo de ventas con ventas, gastos operativos y gastos por intereses, ¿sí? Esos deberían ser tus resultados. Si yo resto ventas menos costo de venta, ¿qué voy a obtener? Utilidad bruta. Utilidad bruta. Buenas. Si le resto los gastos operativos que obtengo, Utilidad operativa. operativa. Listo. Y si le resto los intereses, Utilidad antes de impuestos. entendibles. Buenas. Listo. ¿Hay alguna excepción que estamos dejando por fuera? Las depreciaciones y amortizaciones, recordando. ¿Sí? Entonces, ¿dónde van ellas? Normalmente contablemente se añaden dentro del gasto operativo, pero si queremos ser más finos en el cálculo, esta utilidad operativa podría no contemplar las depreciaciones y amortizaciones, en cuyo caso pasaría a llamarse el EBITDA, ¿ya? Ahora bien, si yo abajo pongo las depreciaciones y amortizaciones, voy a tener algo llamado EBIT. Ya esto cambia de nombre de utilidad operativa a EBITDA. Esto cambia el nombre a EBIT, ¿sí? Tengo los intereses, tengo la utilidad antes de impuestos, Y, tengo el impuesto a la renta y recién tengo la utilidad neta, ¿sí? Ese es el orden de, digamos, la cascada del estado de resultados. Ahora bien, por el lado del estado de situación financiera, vamos a tener que abrirlos en activo, pasivo y patrimonio, ¿no? Entonces, básicamente con esas cuentas que tenemos aquí, vamos a irlas ordenando. Activo corriente, activo no corriente, pasivo corriente, pasivo no corriente y patrimonio. O sea, vamos colocando cuentas por cobrar comerciales, eso normalmente va en activo corriente, ¿sí? Efectivo también va en el activo corriente. Cuentas por pagar comerciales van en el pasivo corriente. Deudas de corto plazo también van en el pasivo corriente. Inventarios van en el activo corriente. Deudas a largo plazo van en el pasivo no corriente. Activos fijos netos va en el activo no corriente. Y dividendos por pagar, ¿dónde iría? En pasivo, no estoy segura si no corriente o corriente. Ya. Ok, entonces esta cuenta, ahí sí habría que, a ver, vamos a determinarlo. En el caso de los dividendos, como eso está habitualmente relacionado a los socios, eso suele ir en el patrimonio, ¿ya? Porque está como resultados acumulados. Aquí tú tienes el capital social, tienes el resultado del ejercicio y tienes los dividendos por pagar, que van a ser finalmente para los socios. Por eso es que está en el patrimonio. Mi, mi profe de la universidad, estoy casi segura que los hace en pasivo o no, o me ¿Sí? confundí. Ya, a ver, si quieres validémoslo, yo también tengo mis dudas con ello, ¿ya? Si quieres validémoslo y lo podemos subir al pasivo sin problema. ¿Ya? Yo personalmente donde lo veo normalmente asociado es al socio, por eso va en el patrimonio.
Pero sin embargo, si lo tienes como modelo de clase, me lo mandas y lo chequeamos, sin problema. Ya, profe, gracias. Bueno, eso. Miremos uno que tenga que ver con EBITDA, si te parece. Mm, Bueno, esos son de completar estados financieros, así que esos, digamos, son más o menos de práctica. Este puede ser interesante, liquidez, ROA-ROE, cobertura de intereses. Cobertura de intereses, ¿cómo es? Ya, miremos ese de ahí. Ya, básicamente la cobertura de intereses lo que te dice es cuánto tienes de la utilidad antes de intereses e impuestos respecto a los gastos financieros. Es una división. Este valor de 380 sobre 70 y te va a dar un número que es como un KPI o un ratio. Y te dice cuántas veces la utilidad que genera la empresa está pagando los intereses de la deuda. ¿Sí? Básicamente es ello. Eh, Ya, profe. entonces, miremos este, que si te parece que es el 7 para poder resolverlo. ¿Ya? Eh, creo que acá tienes no sé si es el mismo solucionario. No, es otro. Bueno, vayamos con ello. Fue el ejercicio uno. Vamos con el ejercicio 7. Acá te dice, tienes esta información financiera para el 2021. Debes completar y responder las preguntas al final. Estas son las cuentas de balance. Voy a llevármelas así por términos de rapidez, porque si no, vamos un poquito demorados. Listo. Entonces aquí están tus estados financieros del ejercicio 7. Y lo que te pide es calcular para ambos años lo siguiente: capital del trabajo neto, liquidez general. Esto sí me lo voy a tocar. Esos dos primeros, profe, ya lo hicimos en el examen anterior. Ya lo hice, no. Ya, Sí, bueno, eso. ¿Tienes alguno en especial que te gustaría ver? De repente, si ahí tienes las. Vayamos viendo. podría ser el ejercicio 2 o el 3. Ratios financieros, el 2 o 3. No, creo que es. Hay una sección, creo. A ver, miremos. Estos son ratios. Sí. ¿Los que tienen rotación de inventarios o prefieres los de Vita? Para que busquemos. Prefiero los de Evita. Ya, a ver, vamos a meterles un filtro. Evita y Notepad, creo que es esta. Página 20, ¿no? Sí. Ya, buenas. ¿Los uno y 2 ya están? O sea, de 3 para adelante, o empiezo aquí sí en el uno y 2. Sí, en el uno, perfecto. Ya, listo. Entonces vayamos con este. Dice, la empresa Cristal Sólido representa la siguiente información financiera para el periodo del 2020, solicitando a usted que evalúe la misma. Tienes los gastos financieros por endeudamiento, el costo de venta de activos fijos, venta del activo fijo, tributos, devoluciones y rebajas sobre ventas, ventas brutas, margen bruto, gastos administrativos, gastos de ventas. Las cifras se encuentran expresadas en miles de soles. La cuenta de prestaciones y amortizaciones equivale al 2% de los gastos administrativos. Trabajar cifras enteras. Los gastos no operativos ni financieros varían en información. Los márgenes brutos son constantes. El NOPAT del sector es 43. ¿A cuánto asciende el EBITDA de la empresa? Listo, buenísimo. Entonces, ese es un buen caso. Vamos a desarrollarlo acá. EBITDA. Entonces tenemos gastos financieros por endeudamiento, 6.500. Profe, una pregunta. La clase acaba a las 5, ¿no? Sí, necesitas algo más de tiempo, sino para coordinar con Javier. Sí, o sea, podríamos hacer una clase de 2 horas donde solo hagamos ejercicios mañana, como a Sí, las 5:30, de cinco y sí. media a 7:30.
Déjame ver un segundo la agenda para poder confirmarte de una vez. Calendario. Ya, sí, desde las 5 en adelante sí estoy libre. Ya, buenazo. Entonces podemos, para no correr en 5 minutos, empezar Ujú. con este ejercicio y hacemos clases de 5, bueno, podría ser a las 5, de Ya, 5 a 7. ya está bien. 5 a 7 entonces mañana y miramos ejercicios. Entonces, si te parece, ¿quieres ver algo más de teoría? O sea, creo que principalmente ha sido asentar conceptos teóricos, ¿no? Donde va a venir ya el plus es en que tú apliques ya los ejercicios, que sería lo de mañana. Sí, sí, yo Entonces, creo que está todo perfecto. Ese PPT es de mi Blackboard, o sea, está colgado. buena pregunta. Semana 8 y 9 dice medidas de desempeño, código y flujos. En todo caso, te lo comparto, ya por si Sí, no lo porque está has, bueno. si no lo has tenido. Pero sí, debe ser de la misma clase. Igual Javier me comparte de otros alumnos, así que fácil y es de la misma clase. Ah, ¿Ya? ya. Y el plus, pues sería el que yo te mostré, también te lo voy a compartir como que para que lo tengas ahí de referencia de estructura y lo que vimos del ejemplito, esto que te puede quedar un poco más claro en cuanto a los ejercicios de ciclo, ¿sí? Pero lo del Notepad, eso, y del EBITDA, sí, yo creo que toca aterrizarlo en ejercicios. De hecho, yo agotaría la vía, si te parece que ahora, de acabar al menos uno y ya nos vamos con eso. Lo que pasa es que tengo clase, entonces tengo que Ah, salir. dale. Dale, está bien, no Sí, te preocupes. Entonces preparo la clase y coordinamos con Javier ahí por interno para hacerlo mañana a las 5. ya, perfecto. Yo, si quieres, te puedo, o sea, puedo averiguar porque yo no sé bien los ejercicios que hemos visto, pero puedo averiguar exactamente cuáles para que los veas. Sí, sí, bueno, eso igual ya me queda como que claro que a partir de ese punto en adelante vienen ejercicios de Bit y Notepad, que entiendo es lo que más te interesa. Entonces, Sí, los voy a ir como que pasando a Excel, cosa que ganamos tiempo, y mañana ya full a resolver nada más. Hay varios, entonces ahí buenazo. podemos desarrollarlos. Sí, hay un montón. Y también hay Exceles aparte que le mandé a Javier, que son sí los tienes, creo, profe, los Exceles. Sí, lo que no tengo es el contexto. O sea, tengo los desarrollos, pero no tengo el contexto, que es justamente estos casos. Pero sin Ah, embargo, no, igual lo esos hacemos. Exceles no son míos, no, yo le mandé otros Exceles. Ah, ok, la de plantilla de ejercicios adicionales. Sí, esos. Ya, estos son de ciclo de conversión de efectivo, que es lo que hemos visto, de días. Y tienes Ah, uno más de Evit y Solución Notepad, que vienen, como te digo, sin contexto. Esto creo que sí son tuyos, pero igual, lo no revisamos viene con mañana. contexto, qué raro. Sí, solamente viene el desarrollo. Lo tengo aquí en tu carpeta. Sí. Y ya, lo voy a buscar otra vez en Blackboard y a ver si es el mismo y lo vuelvo a mandar. Ya, buenazo, buenazo. Entonces coordinamos ahí y nos vemos mañana a las 5. Ya, gracias, profe, te Listo, pasaste. cuídate, hasta luego. Ah, profe, gracias.